Como decía muy amablemente Marcos, mi nombre es Daniel Mendoza. Es un privilegio para mí recibirles acá en Villa Peniel. Soy el administrador de la finca. También, como decía mi hermano, servimos con otros hermanos a la iglesia local aquí en Villa de Leyva, Aposento Alto. Y soy el que le hace los mandados a la señora que está preparando la alimentación en la cocina. Entonces, cualquier mandado, si me lo dicen a mí probablemente yo no lo haga, pero si le dicen a ella y ella me manda, seguramente sí. Les pido que por favor abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer versículos desde el 18 hasta el 31. Mi hermano Hans los leyó ahorita en la sesión anterior, pero permítanme retomarlos para enfocarnos en lo que queremos ver en esta sesión, que es Cristo como la sabiduría de Dios para nosotros. Esto sobre la base de lo que dice el versículo 30, más por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Cristo nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero vamos a leer todo desde el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a orar. Padre, te suplicamos, Señor, que permitas que esta meditación en tu palabra, esta meditación en esta característica, o más bien en este regalo que nos ha sido dado, en lo que Jesucristo es para nosotros, en lo que tú nos has ofrecido y dado en Jesucristo y en el glorioso evangelio de tu Hijo, esta idea de la sabiduría, tal como vamos a arañar algunos pasajes para mirar en la Biblia a lo que ella apunta y cuál es su propósito. Señor, que lo comprendamos, lo abracemos y te glorifiquemos por lo que tenemos en Cristo Jesús, el Señor nuestro, en el nombre del cual te damos las gracias. Amén. Cuando venía para acá, algún niño venía corriendo de sus actividades, me imagino que estaban jugando o algo, y el grito que venía clamando él era: un vaso de agua, un vaso de agua. Y me hizo acordar que necesitaba un vaso de agua. Y dependo, no sé ustedes, pero dependo mucho en este tipo de momentos de tener algo para mojar la palabra un poquito. Algunos los conozco y me conocen, otros probablemente no me conocen. El año pasado fue un gusto volver a ver al hermano Mauricio y verle que él está ahora entre ustedes. Con él nos habíamos visto en el 2012 en un campamento en el Nevado del Cocuy. En el pueblo del Cocuy, subimos al Nevado del Cocuy. Y ahí había agua que salía del glaciar.
Es una experiencia absolutamente maravillosa. No puedo pensar en un sorbo de agua más refrescante, más satisfactorio que esa agua que estaba tomando directamente descongelándose del hielo allá en la montaña, absolutamente pura, sin hervir, sin echarle cloro, sin meterla en la nevera, todo absolutamente natural, refrescante, delicioso. No me pasó esa vez, pero no sé si te ha pasado que llevas un termo con agua, lo llevas en el carro, sales a hacer tus vueltas, dejas el termo dentro del carro al sol y después llegas con esas ganas de tomar agua y dices, ¿cierto que yo tengo agua en el termo? Y coges el termo para darte ese sorbo de agua refrescante, rico, y eso está como un caldo, eso está como una changua, es todo lo contrario a lo que esperabas. Pero imagínate que tienes esas dos opciones, esa agua refrescante que viene del glaciar, pura, fría, fresca, y el agua que ha estado medio día al sol dentro del carro en un termo. ¿Cuál sería la opción más sabia para escoger si tienes sed? Yo diría el agua fresca, el agua fría, el agua pura, el agua deliciosa. Este es el problema. Para nosotros es muy fácil darnos cuenta cuál es la elección correcta, pero la Biblia dice en Jeremías capítulo 2, porque dos males ha hecho mi pueblo. Cuando Dios en Jeremías quiere describir o darnos el significado de lo que es la maldad, Él nos dice la maldad son dos cosas, o dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí fuente de agua viva. Ese es el mal número uno. Esa es la primera descripción de lo que es increíblemente perverso y malo según Dios. Me dejaron a mí, que soy como la fuente de agua pura que viene del glaciar, pero hicieron otro mal. Cavaron para sí mismos cisternas o pozos, cisternas rotas que no retienen agua. La maldad es perversa, el pecado es horrible, pero es increíblemente estúpido. Es la decisión más estúpida que podemos cometer. Pablo, en este pasaje que leímos, está argumentando acerca de la sabiduría del mundo. El mundo en su sabiduría ha rechazado a Dios, el mundo en su sapiencia, en su conocimiento, con todos sus títulos, con toda su filosofía, han declarado que la palabra de la cruz, que un Mesías crucificado, que un Salvador colgado en un madero, hecho maldición por nosotros, es algo que no queremos, no nos parece lo que personas sofisticadas, personas con un sentido de la moralidad y de la decencia como el que nosotros tenemos, necesitamos algo más bonito, algo más en lo que nosotros podamos participar y aportar más dinámicamente. Pero Pablo está diciendo que Dios ha confundido la sabiduría del mundo, que Dios ha rechazado la sabiduría del mundo y que como Dios y como el mundo en su sabiduría no quiso reconocer a Cristo y a Dios, pues entonces a Dios le plació salvar al mundo a través de ¿qué? De la locura. ¿Y de la locura de qué? De la predicación. ¿Y de la predicación de quién? De Jesucristo y crucificado, muerto. Para los gentiles, para los griegos, una locura, una insensatez, una necedad. Permítanme la libertad de decir, para los que rechazan la sabiduría de Dios, una estupidez. Y para nosotros, los que creemos, todo lo contrario, sabiduría de Dios y poder de Dios. En medio de esa argumentación que Pablo está teniendo en esta carta, él llega al versículo 30, después de destruir nuestros méritos. Mira, tú eres sabio, entonces no calificas para ser elegido por Dios, porque lo necio del mundo escogió Dios. Tú eres fuerte y poderoso, entonces lo siento, lo débil escogió Dios. Tú eres de un abolengo muy importante, o sea, tu pedigrí es rancio, tienes una cuna demasiado noble. No sirves. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es.
más bien a causa de Él, a causa de Dios, a pesar de que no tenemos las credenciales, a pesar de que no tenemos lo que se necesita, a pesar de que en la sabiduría mundana rechazaríamos a Cristo, absolutamente tonto, como rechazar el agua pura y escoger tomar el agua del barro con lombrices, que te va a hacer daño, que te va a destruir, pero esa es la maldad. Esa es la sabiduría de este mundo, esa es la locura de este mundo. El mundo escoge lo que lo destruye y rechaza lo que le hace bien. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Vamos a mirar un poco ese concepto de sabiduría, pero antes de eso veamos, dice el versículo 30, mas por Él estáis vosotros, ¿en dónde? En Cristo, en Cristo. Hermanos, la cosa más importante de este versículo no es que entendamos bien lo que es la sabiduría, ni que entendamos de una forma completa y plena lo que significa justificación o santificación o estas cosas. Está muy bien que entendamos eso, que lo aprendamos, que podamos comprender lo que Dios ha dado a nosotros, pero lo mejor, el tesoro aquí es dónde está eso, dónde se encuentra la sabiduría, dónde se encuentra la justicia, dónde está la santidad, en dónde está la redención, hermanos. Según el versículo 30, ¿en dónde están? Están en Cristo. La cosa más importante, de hecho la doctrina central del Nuevo Testamento, no es tanto las palabras técnicas, teológicas, redención, justificación, santificación, cosas muy buenas de entender y de comprender. La doctrina principal del Nuevo Testamento es en Cristo. Estar en Cristo Jesús. Él es la realidad de la que el Nuevo Testamento habla, a la que nos apunta, y es el tesoro, es la perla de gran precio, en Cristo Jesús, en unión con Cristo. Él dijo en Juan capítulo 15, no me acuerdo el versículo, separados de mí, ¿qué? Nada. Esa es la locura del mundo. Pensar que podemos, que sabemos, que somos capaces sin Cristo. Hermanos, parte de lo que la conversión significó para nosotros es llegar al conocimiento, al reconocimiento de que no podemos, no sabemos, no somos, sino que necesitamos a Cristo, estar en Cristo, en el Señor. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 1, un pasaje conocido, simplemente para recalcar esta idea de la importancia de estar en Cristo Jesús. Vamos a leer versículos desde el 3 hasta el 14. Simplemente tratemos de hacer mentalmente ahí en nuestros asientos el siguiente ejercicio. Tratemos de pillarnos, de darnos cuenta, de no pasar por encima. ¿Cuántas veces dice en Cristo, en Él, en el amado, por medio de Él? Porque a veces podemos, o para Él, porque podemos tender a centrarnos en las increíbles bendiciones. Por supuesto, ese pasaje trata de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, pero las tenemos, y eso es lo que podemos olvidarnos, en Cristo. Si tienes a Cristo, ¿qué tienes? Tienes todo. Y si no tienes a Cristo, no tienes nada. Todo aquello en lo que de pronto estamos sacando nuestro valor, fundamentando nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra satisfacción, nuestra seguridad, que no es Cristo, si no tenemos a Cristo, es absolutamente ridículo. No vale, no sirve, es un autoengaño. Y eventualmente se mostrará como tal, como una total farsa, si no tenemos a Cristo, si no estamos en Cristo. Porque es en Cristo donde están estas cosas. Mira, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuántas veces nos aferramos, y está bien que lo hagamos, a esta gloriosa, maravillosa, preciosa realidad? Mis pecados han sido perdonados, mi rebelión ha sido quitada, mi maldad ya no me acusa delante de Dios, Él ya no es mi juez, ahora es mi Padre, he sido adoptado. Pero ¿cuántas veces pienso en estas maravillosas realidades, me gozo en estas realidades, pero quito estas dos palabras del medio? En Él, en Cristo. Hermanos, fuera de Cristo no tenemos perdón de pecados, no tenemos redención. Fuera de Cristo no tenemos nada. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Simplemente como ejercicio, hermanos, en Él, en Cristo, en el amado. Mira, fuera de Cristo, es lo que Pablo está diciendo, y podemos saltar eso rápidamente ahí en 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. Tú y yo no podíamos, no teníamos ni la dignidad, ni la sabiduría, ni la justicia, ni el poder para colocarnos a nosotros mismos en esta maravillosa posición. Esto es algo que Dios tenía que hacer. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Acompáñenme de nuevo a 1 Corintios, hermanos. 1 Corintios capítulo 1. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Entonces Pablo ha venido diciendo que la sabiduría del mundo es locura, que Dios confunde a la sabiduría de este mundo, que dónde están el sabio y el escriba, y luego viene y nos dice, ¿sabes qué? La sabiduría de Dios está en Cristo, está en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Estaba hablando con Hans ahorita, creo que entre más estudio ese concepto, más se me dificulta explicarlo. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es un sabio? ¿Qué es ser sabio, hermano? ¿En qué consiste esta cualidad, esto de lo que se está hablando aquí? Sabiduría. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra sabiduría? ¿Qué imagen te evoca? ¿Qué te viene a la mente? Probablemente algún hombre con algún hábito extraño, con cabello largo y barba larga y blanca y un bastón estilo, no sé, Gandalf del Señor de los Anillos o alguna cosa así. El sabio, esta idea de tal vez una persona ermitaña, una persona que se aparta de todos y que lee mucho, muchísimo, tiene tanto conocimiento y tú le puedes preguntar de lo que sea y él te da la respuesta. ¿Eso es ser sabio? No necesariamente. La palabra sabiduría es sofía en griego, y es una palabra que principalmente significaba tener una destreza, ser diestro, ser capaz, tener experticia en algo. La primera vez que la palabra sabiduría o sabio aparece en la Biblia es por allá en el Éxodo, cuando Dios manda a Moisés y al pueblo que construyan el tabernáculo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, Dios da el diseño,
pero ¿quiénes lo van a hacer? Y Dios dice, pues ahí están dos hombres, uno de la tribu de Judá y otro de la tribu de Dan. He puesto mi espíritu sobre ellos y les he dado sabiduría en toda obra. No era simplemente un conocimiento, no era simplemente, mira, Bezaleel y Aholiab, por si alguna señora está embarazada, Bezaleel y Aholiab, los dos nombres espectaculares para colocar a sus niñitos. Ellos son hombres dotados de tanto conocimiento, vayan y pregúntenles. No, ellos eran personas que tenían sabiduría, es decir, eran capaces de llevar a cabo la obra. Eran capaces de guiar al pueblo en la ejecución de la obra de hacer ese tabernáculo. Y si tú miras ese pasaje, también dice que estaban capacitados para enseñar a otras personas cómo hacer la obra. La sabiduría en la Biblia es práctica, hermanos. La sabiduría en la Biblia no es solamente tener un conocimiento enciclopédico. Un hombre sabio en la Biblia no es el que simplemente sabe mucha Biblia. Un hombre, una mujer sabios son personas que a través de su comunión con Dios y conociendo al Señor y conociendo su voluntad en la Biblia, están capacitados para tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios que ya conocen. Van creciendo en su experticia en la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas de ese pasaje en Hebreos capítulo 5, creo, donde el autor dice, yo no les puedo hablar como a gente madura? Ustedes necesitan otra vez los primeros rudimentos de las doctrinas de Cristo, pero el alimento sólido, dice él, es para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No es solamente saber, es hacer, es tomar decisiones de acuerdo a la palabra del Señor. La sofía bíblica, la sabiduría bíblica, es un dominio experimentado y competente de la vida y de sus diversos problemas. Hay un aspecto fundamental de la sabiduría en la Biblia que tal vez, si yo digo el principio de la sabiduría, ustedes me contestan que ¿qué es? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aparece en Proverbios, aparece en Job y aparece en el Salmo 111, versículo 10. Por favor, acompáñenme a ese pasaje. Salmo 111, versículo 10. Los salmos, como otras formas de poesía en la Biblia, enseñan a través de un paralelismo. O sea, la primera línea es explicada, complementada, ampliada, expandida por la segunda línea. La primera línea del versículo 10 del Salmo 111 dice, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. Ahora viene la ampliación, la explicación, la aplicación de qué es eso, porque sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Sabiduría en la Biblia, el principio de la sabiduría, el temor de Jehová, no es simplemente saber, es vivir poniendo en práctica lo que sabemos. Es confiar en el Señor, en su palabra y poner sus mandamientos por obra. Ahí estoy parado, o estamos parados frente a la fuente rica de agua viva y ante una fuente corrupta de agua estancada, con bichos, totalmente maloliente, y tenemos la opción: tomo de esta, la fuente cristalina, o tomo el agua encharcada. Yo sé cuál me conviene, yo sé cuál es mejor, yo sé cuál es más saludable, yo sé cuál hace daño. Pero ¿qué es la sabiduría? ¿Simplemente saberlo? No, es decidir
tomar la mejor opción. Esto es lo que está pasando en 1 Corintios capítulo 1. La sabiduría de este mundo rechaza a Cristo. La sabiduría de este mundo, con todos sus argumentos, con sus filosofías, con sus formas de explicarnos y escudarnos y mostrarnos que lo podemos lograr por nuestra ética, por nuestra fuerza, simplemente lo que está haciendo es, de alguna forma, esquivar el tener que llegar a esta crisis. ¿Es Cristo o no es? ¿Es Él mi todo o Él es mi...? Pero no decimos nada. O el mundo no dice nada mayormente. Algunos sí lo niegan, pero otros dicen, no, sí, Cristo. Pero tú sabes, es Cristo más mi justicia. Es Cristo más mis planes. Es Cristo más mi religión. Es Cristo más mi filosofía. Es Cristo más algo. Eso es necedad. Eso es locura. Ahora, eso intentando explicar un poquito en qué consiste la sabiduría. Pero ¿para qué sirve? ¿Cuál es el propósito final de Dios con... ¿Por qué Dios recomienda tanto la sabiduría? ¿Por qué Dios quiere que su pueblo sea sabio? Y finalmente, ¿por qué Dios nos da a Cristo Jesús, hecho para nosotros, sabiduría? ¿Cuál es el punto? Acompáñenme por favor a 2 ejemplos en el Antiguo Testamento que tal vez nos ayuden a ver cuál es el punto, cuál es el propósito de esta sabiduría que Dios ordena, que Dios desea y que finalmente Dios provee en Jesucristo nuestro Señor. Acompáñenme por favor primero a Deuteronomio, capítulo 4. Versículos 5 al 6. Tú te acuerdas, ¿no? Israel, este pueblo, desciende de un hombre llamado Abraham, y Dios llamó a Abraham y le dijo, en tu simiente, en tu descendencia, serán benditas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra, todas las naciones. Dios tiene un plan global con Abraham. Dios no está pensando de una forma tribal con Abraham. En última instancia, desde Génesis capítulos 12 al 22, Dios está organizando, Dios está poniendo en marcha un plan que a través de este hombre y su familia habrá de impactar y bendecir a todo el mundo, o personas de todo linaje, lengua, tribu y nación. A sus descendientes, cuando están a punto de entrar a la tierra, 400 y pico de años después, Él les dice en estos versículos, a través de Moisés, capítulo 4, versículos 5 al 6. Mirad, dice Moisés, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Ante quién? Ante los pueblos gentiles, ante los que no conocían de Dios, ante los que no tenían esa relación con Dios que había empezado a través del Éxodo. Había empezado en las promesas a Abraham, pero Dios los sacó de la tierra y les dice, ahora los introduzco en la tierra y les doy mis mandamientos, no porque quiero restringirlos, no porque quiero dañarles la fiesta, no porque quiero aguarles su parranda y porque yo soy el Dios aguafiesta, sino porque yo quiero que la otra gente, las otras naciones vean mi sabiduría en ustedes. Puedan ver, puedan comprender cuán maravilloso, cuán singular, cuán peculiar es el pueblo que yo he rescatado, que yo he redimido. Son sabios. Cuán maravilloso destino, cuán llamado tan grande y qué fracaso tan terrible que vemos en el Antiguo Testamento. Para este llamado. Versículo 6, será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta.
Hermanos, nosotros, nos dice Pedro, mas vosotros sois linaje santo, nación escogida, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel. ¿A quiénes? A las naciones a nuestro alrededor. A los que todavía viven en el paganismo de nuestra cultura. A los que todavía viven en la oscuridad de este mundo. Nosotros que hemos sido rescatados, que hemos sido redimidos, es para que anunciemos. Ese es el punto de la sabiduría. Ese es el punto de la vida con sabiduría. No que digamos, oh, cuán sabio soy yo soy muy inteligente, cuánto conocimiento tengo. Es para anunciar con las palabras, pero para que aún los otros pueblos digan, ¿sabe qué? Esta gente me cae mal, pero tienen algo inexplicable. ¿De dónde viene? ¿Por qué son así? ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Cuáles son las premisas sobre las que esta gente trabaja? Porque no son las mías. Hermanos, nada más fue lo que le pasó a Israel. Se confundieron totalmente con las naciones a su alrededor. ¿Y quién alabó la sabiduría de Israel en la historia del Antiguo Testamento? Nadie, porque no fueron sabios. Volvernos como los demás, volvernos como la cultura a nuestro alrededor, no es sabiduría. Y no canta, no anuncia la gloria de nuestro Señor. Por la sabiduría, la descendencia de Abraham podía bendecir a todas las naciones, pero fracasaron. Acompáñenme por favor a Segunda de Crónicas. Capítulo 9. Versículos 1 al 8. Dios edifica su reino, edifica su nación, eventualmente coloca un rey, coloca al rey David. Y el rey David tiene un hijo. Si yo te pregunto, ¿quién es el hombre más sabio que ha vivido? ¿Quién es? Pues es el Señor Jesús, sí, es el Señor Jesús, y los cristianos ya deberíamos saber que Jesús es más grande que Salomón, más importante y más sabio que Salomón. Pero está bien, Salomón, el hombre que no es Dios en la carne, que es referenciado en la Biblia como el más sabio de los hombres. Esta nación que debía ser sabia delante de las otras naciones para que las otras naciones reconocieran y dijeran, uy, esta gente es sabia y entendida. Esta nación, Dios le coloca un rey sabio para que la gobierne. Y miren lo que pasa en estos versículos. Oyendo la reina de Saba la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó como. Esta reina pagana fue a probar al rey cuya fama había escuchado, y cuando lo oyó y cuando vio el fruto de la sabiduría de este hombre, quedó absolutamente pasmada. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? O sea, esto no es como en las otras naciones. Y dijo al rey, versículo 5, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos. Yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto, y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Ven, mira lo que hace la reina pagana. Versículo 8. Bendito sea Jehová tu Dios. Bendito sea el Dios tuyo,
que te ha bendecido con esta sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagáis juicio y justicia. Y si tú piensas que la reina de Saba fue un caso excepcional, mira el versículo 23 del mismo capítulo. Dice: y todos los reyes de la tierra, no solo la reina de Saba, procuraban ver el rostro de Salomón. ¿Para qué? Para oír la sabiduría que Dios le había dado. Mira, si hubo un momento en el Antiguo Testamento cuando parecía, conforme a como la historia se iba desarrollando, y parecía, creo que ahora sí es. Creo que ahora los propósitos de Dios parece que se van a consumar. Hay un rey sabio. E Israel está fuerte. E Israel tiene un templo maravilloso donde podemos adorar y dar culto a Dios. Parece que ahora es. Y las naciones empiezan a venir y empiezan a decir: queremos escuchar de esta sabiduría, de este rey sabio en medio de un pueblo sabio que reflejan a su Dios. ¿Y qué pasó con Salomón? Otro fracaso. Un nuevo fracaso. Un nuevo fracaso. Por la sabiduría, el rey hijo de David, hijo de Abraham, gobernaba a su pueblo, pero también empezó a bendecir a las naciones, mostrando la sabiduría de Dios. Y por su sabiduría, o por la sabiduría, Israel, según Deuteronomio, y su rey, según Segunda de Crónicas, podían extender la fama de Dios entre los pueblos. Pero fracasaron miserablemente. Y si nos dejan a ti y a mí solos, vamos a fracasar miserablemente. Si nos dejan solos. O sea, volvamos a 1 de Corintios. Conceptualmente, no somos ni los sabios, ni los fuertes, ni los nobles para que nos las demos. Señor, déjamelo a mí, o sea, yo me encargo. Mira, Israel no pudo y Salomón no pudo. ¿Por qué crees que tú o que yo en nuestras propias fuerzas vamos a poder? Y Dios sabe que no vamos a poder, y Dios no ha dicho que tenemos que poder, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que el que se, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Un propósito más amplio en Israel y su gran llamado, aunque fracasó, y en Salomón y su gran oportunidad, aunque fracasó, es que apuntaban a un mejor Salomón y a un mejor Israel, que es nuestro Señor Jesucristo. Él sí ha cumplido el propósito del rey sabio y del el Hijo de Dios sabio, extendiendo el olor de la sabiduría de Dios por todo lugar. La reina del sur, o la reina de Saba, dice en Mateo, se levantará en el juicio con esta generación, hablando de la generación del Señor Jesús, y la condenará. La condenará. ¿Por qué? Porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría ¿de quién? De Salomón. Y dice el Señor Jesús: y he aquí más que Salomón en este lugar. Por eso, cuando te pregunten cuál es el hombre más sabio que ha vivido, no la volvamos a embarrar, no es Salomón. Él es el segundo más sabio que ha vivido, si queremos decirlo. No sabemos de otro. Pero el hombre más sabio, el hombre perfecto, el hombre justo, el ejemplar perfecto de santidad, de rectitud, de sabiduría, de belleza, de perfección, tiene nombre. Se llama Jesucristo, es nuestro Señor, nuestro Salvador. Murió en la cruz para acabar con la locura de este siglo, para rescatarnos a ti y a mí de la vanidad, de la tontería, de la bobada de este siglo, para sacarnos, para rescatarnos. No lo vamos a hacer por tiempo. Te recomiendo que mires en Proverbios capítulo 8, versículo hasta el 10, por ejemplo, la personificación de la sabiduría.
En Proverbios la sabiduría sale a las calles, vocea, habla, decir: hey, necios, no amen más la necedad. Vengan a mi casa, vengan, yo tengo un festín, coman carnes escogidas, vengan a mí y vivan, dice la sabiduría personificada. Pero sí quiero que leas conmigo Mateo capítulo 11. Versículos 26 al 30. 25 al 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Dios ha destruido y confundido la sabiduría de los sabios. Yo no sé si a ti te ha pasado, y no sé si ya lo has escuchado, porque no sé, a veces me repito, esto lo he dicho en otros lugares. Yo tengo un primo, se llama Henry, tiene barba también y todo eso. Tenemos más o menos la misma edad y tenemos fotos donde nos ponían casi la misma ropa, fotos horribles donde estamos vestidos con el mismo conjunto de bermuda y todas estas cosas. Él es mucho más inteligente que yo. Mucho más. Él se ha portado toda la vida mejor que yo. Somos hijos de dos hermanas, casi con los mismos problemas y oportunidades y todas estas cosas. Pero mi primo hasta el día de hoy odia a Cristo, lo rechaza. Y yo también odiaba a Cristo. Yo también pensaba, creo que la gente más tonta que hay son los cristianos. Te podía contar de cosas que hacía cuando pasaba frente a una iglesia y a burlarme y hacer estas cosas. ¡Qué tontos! Esta gente es estúpida. Entonces, lo que quiero decirte con esto: yo no soy cristiano porque sea mejor que mi primo. Yo no soy cristiano porque yo sea más sabio que mi primo, más inteligente que él, o de mejor familia, o con mejor genética, ni porque tuviera mejor ropa, nada de eso. Es por Dios, es por Él. Dios confunde la sabiduría de este mundo y Cristo dice: se lo revelaste a los niños. Desechaste a los sabios, desechaste a los que por su propia especulación y sabiduría podían decir: listo, como Santo Tomás de Aquino, me voy a remontar desde un efecto y voy a ir hasta la causa primera y voy a demostrar y voy a entender así que Dios existe. Dios no necesita eso. Dios se revela, y Dios se revela a través de un mensaje, es el mensaje del Evangelio. Y dice el versículo 26: sí, Padre, porque así te agradó. Versículo 27: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. ¿Y quién más? ¿Tú conoces al Padre? ¿Tú conoces al Dios y Padre del Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque Cristo te lo quiso revelar, le plació, le plugó. Si queremos usar el lenguaje de la calle, le dio la gana que conociéramos a Cristo, que conociéramos al Padre. Pero lo que me encanta es, después de hacer esta declaración de absoluta soberanía en la salvación, Cristo no dice: así que suerte, o sea, esto es para los escogidos y los elegidos, sino que hace la invitación de la sabiduría, la sabiduría personificada, la sabiduría en las calles, como en Proverbios, estuvo entre nosotros, anduvo entre nosotros y dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sabiduría no es conocimiento, simplemente. Sabiduría es carácter.
Aprended de mí, no la definición de humildad, la definición de mansedumbre, sino aprended de mí, que soy humilde, que soy manso. Y hallaréis que descanso para vuestras almas. ¿Has estado agobiado, agotado, afanado, afligido? Yo sí. Y en última, yo sé por qué es. Soy muy orgulloso. No soy sabio, soy necio. Lo quiero hacer a mi manera en vez de acudir a Él. Cuando la puerta está abierta de par en par y la invitación está ahí constantemente, venid a mí. Estáis trabajados y cargados tal vez bajo vuestro pecado y vuestra condenación, id a Cristo. Tal vez conocemos a Cristo, pero estamos agobiados bajo el látigo, bajo la tiranía de nuestro pecado o de nuestra culpa. Pues ¿para quién estamos cargando esa culpa? ¿Por qué no vamos a Cristo? Luego no dice Él que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo. ¿Para qué? Para retener el pecado y para decir, ahora sufre, nene, no te voy a dejar ir hasta que sufras demasiado y hasta que me demuestres cuánto lo sientes. No, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para eso murió en la cruz, para que no vivamos en necedad, en locura. Hermanos, dos males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Si no conoces a Cristo con toda seguridad, si no has venido a los pies de Cristo, si no has reconocido el señorío, la belleza, el poder, la salvación que hay en Cristo, las cosas de las que mis hermanos van a estar hablando, justificación, santidad, señorío, redención. Si no estás en Cristo, si no has conocido a Cristo, seguramente estás bebiendo del agua infecta de este mundo. No hay zona neutral. Espiritualmente no existe una Suiza que ni está con Cristo ni está en contra de Cristo. O estamos con Cristo o estás contra Cristo. Y tal vez sí conocemos al Señor por su gracia, por su bondad. Pero hermanos, ¿no es cierto que a veces andamos en la necedad? Que nuestras vidas, lejos de seguir el propósito exaltado para Israel o para Salomón, de mostrar la sabiduría de Dios a los que lo rodeaban, no siguen su llamado, sino más bien su ejemplo. Y mostramos la necedad, la tontería, la insensatez. Nosotros que conocemos dónde está el agua, nosotros que sabemos dónde está la fuente de vida, no es tan fácil, es tan sencillo como escuchar a Cristo diciendo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, en nosotros mismos, por nosotros mismos, estamos excluidos de la sabiduría de Dios. Pero en Cristo, toda la plenitud de la sabiduría de Dios para su gloria nos es revelada. Y en Cristo, sabiduría nuestra, podemos andar en el temor de Jehová. Por favor, entiende, cuando hablamos de andar en sus mandamientos, no es algo que Dios está requiriendo que hagamos por nuestra fuerza. Es algo que Él ha cumplido en Cristo y que ahora nos capacita por su Espíritu Santo para que vivamos una vida en su sabiduría. Pero vivámosla. Adelante. Cristo ha sido sacrificado y resucitado. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por Cristo, la sabiduría nuestra. Padre, te suplico que nos muestres más y más cómo
conectar los puntos, Señor, a veces para comprender las cosas que tu palabra nos enseña, diferentes conceptos, desmenuzamos las diferentes ideas para analizarlas, pero luego las dejamos así, apartadas. Padre, tú deseas que seamos sabios, tú deseas que por todo lado extendamos el olor de tu conocimiento. Padre, no porque estás demandando de nosotros un mérito, porque el mérito ha sido ofrecido y ha sido recibido, el mérito de Cristo, y la sabiduría es Cristo. Pero Padre, que ni por un momento esta comprensión de que Él lo ha hecho todo, nos desconecte de la realidad de que estamos en Él que lo ha hecho todo. Señor, no se trata simplemente de que Él lo hizo y que ahora nosotros estamos indefensos en medio del presente siglo malo y en contra de nuestra propia carne, sino que estamos en Él. Hay recursos a nuestra disposición. Su Espíritu habita en nosotros por la fe. Padre, tú eres por nosotros, ya no eres en contra de nosotros y te has revelado a nosotros en tu Hijo y por tu Hijo. Ayúdanos, Señor, porque queremos expandir, vivir de una forma sabia, de tal manera que otras personas puedan ser atraídas, no a nosotros, ni a nuestra iglesia, ni a nuestro letrero, sino a nuestro Señor, a nuestro Dios y Señor, a nuestro formador, a Cristo, al que nos redimió, para que Él sea glorificado, porque tiene que cumplirse lo que está escrito: el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén.